Yo creo que la tercera es la vencida. No puede ser. No puede ser que se haya cortado otra vez. Parece que no quiere, pero bueno. Ya pronto vamos a poder conectarnos con Johan. Que realmente tengo ganas de conversar con él. Y no sé qué está pasando. Ah, me dice que no me escucha. ¿Ahí sí? Ah, bueno, ok. Bien. Me parece que todos los títulos los voy a dejar para el final, así no se corta, porque me parece que trajo mala suerte. Pero bueno, mientras les voy contando que ya está entrando Johan, así conversamos un rato. ¿Se escucha, Bren? ¿Sí? Si no, avísame. Ok, bien. A ver si se une Johan. Mientras les voy contando, bueno, lo que estaba comentando antes, ¿no? Que es egresado de la Universidad de Cali, de Santiago de Cali, de Colombia. También tiene un diplomado, a ver, ahí está, tiene un diplomado en prevención y atención de la tartamudez, que calculo que es el mismo que realicé yo. Acá está Johan. Bueno, sonreiré como la primera vez, tranquila. Ok, no sigo diciendo tu currículum ahora, lo digo al final porque me parece que es de mala suerte, no sé. Lo cuento Bueno, con luego la mejor. tartamudez es con mucha paciencia, hay veces hay intermitencias, pausas, de todo, Sí, pero no sé qué pasó, pero bueno, nada. tranquila, La tercera es la vencida, dicen, ¿no? así es. Esperemos que sí. Bueno, me encanta tenerte acá hoy. Estoy re feliz, muy contenta, porque bueno, como decíamos antes, este, te conocí hace, no sé, aproximadamente un año, ¿habrá sido? Más o menos. Sí, Sí, aproximadamente un año ya. más o menos, sí. Y bueno, y te admiro un montón por todo lo que hiciste y lo que estás haciendo ahora también. Pero bueno, Ya. yo comienzo por el principio, siempre con todas las personas que tenemos tartamudez, y es preguntarles, antes que nada, si recuerdan cuando eran pequeños, si es tu caso, cuándo comenzaste con la tartamudez o te lo han contado. Ok, con respecto a mi infancia, pues antes de los 13 años no recuerdo alguna instancia de tartamudeo, no. Ya esto fue a mis 13 años que comienzo a tener algunas situaciones de salud, ¿sí? Un poco complejas, en la que siento que allí fue un disparador de la tartamudez. Y pues también fue algo que es algo que es genético por parte de mi papá. Entonces, eh, por esos días en recuperación, pues también había un niño en recuperación y él me escucha hablar y me dice que si tartamudeo así, fue porque salí de la cirugía. Entonces allí empiezo yo a escuchar el término. Y posteriormente, cuando eh, ya estaba en la escuela o en el colegio, también igualmente comienzan los señalamientos. Entonces allí comencé a pensar y a sentir pues que ya la tartamudez estaba pues afectándome de una forma que yo desconocía, que ni siquiera conocía el término.
y comenzaron con los señalamientos algunos y allí comencé a sufrir la tartamudez por el hecho de los señalamientos. Claro, claro. ¿Y eso vos crees que te impulsó a buscar algo para que te ayude a esos señalamientos que comentabas? Claro, y mi familia también comenzó a preocuparse. Entonces, en esos momentos me llevaron al médico, el médico me remitió a terapias de fonoaudiología, y esto ya fue a mis 13 años, eh, hace aproximadamente unos 16 años, 15 años ya. Entonces, como bien saben, la tartamudez eh, es muy desconocida por parte de la fonoaudiología. Entonces, solamente me mandan 10 sesiones de terapia por mi EPS aquí en Colombia. Y esto, pues allí hicimos algunas terapias que hoy en día ya no están utilizadas, trabalenguas, algunas cosas de respiración, pero bueno, igualmente ya esas cosas quedan en mi recuerdo para saber que no se hace, ¿sí? Y eso también me formó y me ayudó muchísimo a comprenderlo, ¿sí? Claro, claro, sin duda, porque bueno, vos experimentaste quizás esos ejercicios que hoy no se utilizan más, yo también, eh, y sirven como base para saber o para divulgar qué cosas no hay que estar haciendo. Más que nada cuando nos contactan quizás personas que tienen tartamudez y vienen con ese tipo de pensamientos de que quizás haciendo tal o cual cuestión se le va a ir, y uno tiene que estar diciéndole que hay otros métodos nuevos, que todo cambió hoy día, que los fonoaudiólogos, eh, hay muchos que están especializados en tartamudez y a esos es a los que tenemos que concurrir, ¿no? Entonces, voy a conectar ahora mi segunda pregunta. ¿Por qué te interesaste por la fonoaudiología? Sí, y es algo que me encanta y me apasiona, ¿no? Pero todo no fue así, todo no fue un color de rosa al principio. Me interesó la fonoaudiología por lo mismo que acabo de contar. Me preguntaba en mi adolescencia por qué no fue tan eficaz, por qué no resultó en el tiempo, ¿sí? Tal vez pudo haber causado algún impacto, pero muy leve con respecto a la tartamudez. Eh, si no me remitió a psicología porque pasó, ¿sí? Porque hay tantos vacíos en investigación, en los mismos tratamientos, porque hay, hay profesionales que no se capacitan, ¿sí? Entonces comenzaron muchas preguntas, muchas dudas, y por más que investigaba igualmente, no encontraba mucho. Ya, ya al tiempo comencé a buscar algunas organizaciones. La Asociación Argentina de la Tartamudez fue una de las primeras, y hoy en día ya la asociación tiene como 24 años, si no estoy mal, ¿no, Laura? Ujú. Y Sí, pues como comencé a buscar también la Asociación Iberoamericana de la Tartamudez. Entonces empiezo a notar que ya hay algunas organizaciones, y bueno, me comienzo a interesar por la tartamudez, por la fonoaudiología también, aunque pensaba o fonoaudiología o psicología, ¿sí? Entonces fui a dos universidades diferentes en ese momento, me senté con el pensum y dije, bueno, aquí voy a definir mi vida. Entonces fue una decisión un poco compleja, sí, porque es algo que
que ya tenía que comenzar y no era de comenzar a inventar o no, ya tenía que decidir, ¿sí? Porque es dinero, es tiempo. Entonces, esto también lo he tenido en cuenta. Comencé a ver el programa y era, él habla en el niño, habla en el adolescente, habla en el adulto, y yo decía, aquí es, o sea, hubo una conexión y fue muy bonita también. Entonces, pero a su vez tenía miedo, ¿sí? Una persona que tartamudea puede estudiar fonoaudiología. Entonces, claro, fue la locura y yo dije, no, ¿será que sí se puede? ¿Será que no? Vamos a intentar. Vi en dos universidades. En una universidad tenía un examen previo, por lo cual quise intentar con la segunda opción. En esa segunda opción me han entrevistado y afortunadamente no hubo alguna exclusión en el tema y continué. Entonces, también tuve miedo, también tuve algunas inquietudes, eh, pero bueno, no sé si contarles ya o ya tú me preguntarás en el transcurso, no sé si tengas alguna. No, cuenta tranquilo, cuenta tranquilo. Ok, entonces en el primer semestre fue el muro gigante, el bloque porque ya tenía algunas experiencias negativas previas en mi escolaridad, en mi colegio, donde me llamaron alguna vez y contesté desde casa y me dicen, Joan, ¿en dónde estás? Estamos esperándote para la exposición. Y yo dije, no, estoy bastante indispuesto, estoy enfermo. Entonces, claro, estaba súper enfermo cuando en realidad no quería ir a exponer, era el monstruo en ese momento. Entonces, comienzo a evitar situaciones y cada vez fue aumentando más y más porque no quería de cierta forma comunicarme y tartamudear en público. Entonces ya tenía estas experiencias negativas previas, por lo cual fue muy complejo, porque tampoco había encontrado un terapeuta o una terapeuta especializada en tartamudez. Entonces, claro, ese muro gigante ya lo tenía porque además, 4 meses antes de comenzar la carrera, había negado que era una persona que tartamudeaba. Entonces, esa decisión fue muy radical porque yo dije, o aprendo para mi vida también y para los demás que yo sé que pueden estar pasando por lo mismo y quiero aportar también como persona que tartamudea, como fonoaudiólogo. Entonces, bueno, comencé a buscar también algunos apoyos, pero esto fue con el tiempo. Y al principio lo más difícil fue hablar y presentarme con mis compañeras, porque como bien saben, la fonoaudiología también aquí en Colombia son más estudiadas por mujeres que por hombres. Éramos 7 hombres los que comenzamos y 43 mujeres. Éramos muchos. Entonces ya se podrán imaginar la cantidad de personas y la cantidad de emociones también, ¿sí? Porque era el hecho de presentarme. En primera instancia me presentó como una persona que presenta disfemia. Disfemia es el nombre que también recibe la tartamudez, pero yo sabía que algunos no sabían que era disfemia. Entonces también, también fue una forma de encubrirme, ¿no? Como, uy, Claro. no, que no se den cuenta. Pero la profesora igualmente en ese momento sí lo sabía. Y pues bueno, allí también me comencé a ir liberando, ¿no? Ir diciéndolo cuando 4 meses o 5 meses anteriormente en mi trabajo lo había yo negado. Entonces,
En ese momento empiezo a liberar un poco cargas y por la universidad hay un servicio también por fonoaudiología. Esto ya les contaré. Empiezo a hacer las exposiciones y hubo una muy especial y había preparado tal vez algunas ideas, algunas cosas, por decirlo, en mi clase, pero me bloqueé. Mi mente, mi cuerpo, mi habla, no, bloqueado totalmente. Tanto así que en ese momento hablé con mi profesora y le dije, profesora, en este momento estoy muy bloqueado, no, no puedo. Esa fue la palabra, no puedo. Entonces, afortunadamente, bueno, ella comprendió y, y lo que le dije, ¿puedo exponer la próxima semana? Ella dice, sí, no hay problema. Sin embargo, mis compañeras estaban allá al lado. También agradezco a algunas compañeras que también han ido impulsando. Joan, vamos, pero no, estaba detenido, congelado en el pupitre. Estaba congelado. Eh, Porque las compañeras se quedaban al frente del salón y pues asimismo se quedaban en todo el frente y miraban a todos. Entonces, en ese momento era el pavor. Salgo de esa clase totalmente frustrado, con rabia, con emociones, con si no voy a poder, entonces no voy a continuar, ¿sí? Allí fue el bloque que les cuento, el muro gigante que tuve que ir derrumbando. Salí de mi salón a llorar, ¿sí? Y, lo, y ya después me tranquilicé un poco, llegué a la casa, otra vez a llorar, pero fue tan necesario, fue creo que lo más clave fue ese momento, porque a veces caemos, a veces nos derrumbamos, pero fue necesario para poder continuar el resto de lo que seguía, que tampoco iba a ser fácil. En ese momento también pido yo fortaleza, ¿sí? Creo en Dios y le pedí la fuerza a Dios porque esto iba a otro nivel que desconocía. Entonces, creo que fue mi fortaleza en ese momento, porque ya no tenía en ese momento a quien yo contárselo. Igualmente, en mi casa no hablábamos de la tartamudez, era un tema tabú también. Entonces, me encierro en mi cuarto a llorar. Eh, y sentí esa liberación de cargas, de muchas evitaciones que aún lo estaba haciendo en ese momento. El evitar esto, como les cuento, fue sumando y claro, esas cargas emocionales aún estaban. En ese momento yo sentí que lo liberé, ¿sí? Y ahí comenzó el verdadero cambio. Eh, Comencé a ver la necesidad también de pedir apoyo. Comienzo a hablar con unas docentes, les digo, creo que me voy a retirar de la carrera porque siento que no soy capaz. Y hay una profesora que recuerdo eh, y me dice, Joan, pero tienes un potencial, eh, ¿por qué más bien no esperas un tiempo? O sea, ella lo decía y yo no creía en mí en ese momento, no creía en mí. Y, y pues yo creo que a veces hay personas que nos guían, a veces hay consejos que también son necesarios. Y también hablando con algunas compañeras que me motivaron, pero ahí yo sentí la necesidad de decirlo, algo que no lo decía tan fácil, porque sí me guardaba muchas cosas. En ese momento, bueno, continúo también con el proceso de mi carrera, pero tuve que solicitar ayuda también a algunos terapeutas por el bienestar el universitario. Hay algo que se llama como
un centro de salud de fonoaudiología. Entonces allí acudía a los servicios y esto era por la universidad. Y había una docente que estaba a cargo de eh, las fonoaudiólogas que ya estaban en los últimos semestres que estaban haciendo las prácticas. También allí en este momento fue fue un reto, porque eh, la profesora igualmente tiene un nivel más alto, eh, pero la tartamudez sigue siendo un reto también para el profesional de fonoaudiología. Eh, creería que pasé por unas 9 o quizás 10 personas allí en el centro que les menciono en el transcurso de mi carrera. Y también aporto un poco a algunos que están allí, entregándoles información, yendo un poco más allá y también exigiendo un cambio, porque el consultorio de 4 paredes es muy cómodo. Estar con la otra persona que me veo 1 o 2 veces a la semana es muy cómodo, pero la tartamudez allá está. Allá, allá, aquí no, allá. Entonces, claro, esas zonas de confort es lo que se necesita, salir, ¿sí? Claro. Comenzamos en las últimas de las terapeutas, creo que lo comprendió y salíamos a hacer promoción y prevención eh, de un tema que no recuerdo, de qué es la fonoaudiología, porque hay personas que ni conocen qué es la fonoaudiología. Entonces comenzamos a hablar afuera, en las tiendas de la misma universidad, y pues bueno, esto también fue algo que me motivó, el hecho de que alguien estuviera allí al lado y si tartamudeaba, bueno, continuábamos, pero es eso, es esa zona de confort también que hasta desde el mismo terapeuta debe de salir. Claro, sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, hay muchísimos saludos y por acá había una preguntita que vi que es de tratamiento tartamudez, que creo que es de Irene, que dice, ¿cómo llegaste a aceptar tu tartamudez? Ok, hay una anécdota que me pasó, pero voy a contarles algo antes, que recuerdo con mucha emoción. Era una feria del el libro, eh, en el cual eran casi de 300 libros en una mesa larga y precisamente el libro de Beatriz de Tusset estaba allí. Tartamudez, una influencia de cuerpo y alma. Yo dije, cuerpo y alma y tartamudez. O sea, unir todo esto fue una gran emoción, porque ya sabía que alguien lo iba a comprender. Comencé a verlo y le digo al tendero que cuánto costaba. Y, pues para que me comprendan todos, eran casi $3 únicamente, porque en esa feria eran libros que se revendían, ¿sí? De personas que los donan y pues se venden. Y comienzo a leer. Yo pienso que ahí comienza también una parte de mi proceso de aceptación, porque comienzo a conocer, ¿sí? Que hay muchas cosas más, que hay anécdotas de personas que también tartamudean, de qué hacer, ¿sí? Hay muchas pautas. Entonces, Ya, como comienzo también a leer y, y de verdad que es algo que yo digo que por algo pasan las cosas. eh, y es algo que también les quiero compartir. Le escribí la anécdota a Beatriz y me dice, el libro te encontró.
Me parece que es algo muy, muy válido y muy bonito y lo siento así. Entonces, en ese momento comienzo a comprender, comienzo a ir aceptándolo poco a poco. El libro de Beatriz lo comenzaba a leer en mi casa y ¿qué hacía? La portada, como tenía la palabra tartamudez, aún Ujú. yo no la ponía enfrente de mi escritorio, sino que lo tapaba, ¿sí? Esto también porque en mi casa no se hablaba de la tartamudez y no lo aceptaba también. Y en ese momento fui comprendiendo de que la tartamudez también es importante en hablarlo en casa, pero bueno, esto fue también un largo proceso. Fui aceptándolo a medida que, pues, que me fui presentando como una persona que lo presentaba en mi universidad con personas más cercanas, eh, con lecturas. Y, y fue un proceso en el cual ya después el libro ya lo fui abriendo un poco más, ya lo dejaba. Ese es, Sí. ese es. ¿Puedo compartirles? Tal vez ahorita. ¿Será que Sí, me puedo? Ok, sí, obvio, voy obvio a que moverme un sí. poco. Exacto. Y yo lo hice también. Ok, Mira, mira. yo el libro lo compré, te cuento, y para que todos sepan, tenía creo 2 años de salido. O sea, lo compré Mm. hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y me lo recomendó la propia Beatriz. Así que, nada, Mira. hace mucho. A ver. Ah, bien, qué biblioteca, ¿eh? Ajá. Sí, Sí. sí, Está este que fue el primero y el que les digo. Está el segundo, que también me aportó en mi trabajo de grado. Sí. el de Clattering. Y Clattering. Ajá. Ujú. También está el hexágono de la tartamudez de John Harrison, que Sí, también me aportó muchísimo, ¿sí? que muy bien has explicado en un Zoom. Véanlo, porque está Sí, muy bien comentado por él. Se lo sabe sí. perfectamente el libro. Sí, historia de un tartamudo. Estos libros Ah, me los comparte la Fundación Americana de la qué Tartamudez. bueno. Sí, total. Acá Autoterapia. Ujú. Aquí hay unos más que... preguntaban ¿Cómo? si hay libros, que acá estaban preguntando, creo, si estaba el libro en PDF. Yo creo que el de Beatriz no, que yo tenga entendido Ujú, no, por lo menos. Yo ujú. lo tengo físico. Eh, la verdad, desconozco si han hecho un PDF. Podrían consultar en la página de la Asociación Argentina de Tartamudez, en tal caso. Después, Está en venta, si no estoy sé que mal, hay está en venta. otros, Ujú. ¿sí? Ok. Ah, ok. Entonces, como les contaba, empezaba a leer el libro y lo tapaba, ¿sí? Lo tapaba o no lo dejaba hacia el frente, sino que lo dejaba así, para que no leyeran en casa que era un libro de tartamudez. Son Ah, qué cosas bueno. tan pequeñas como esas que yo digo que lo fui cambiando también a medida que hablábamos de la tartamudez en mi casa. Eh, Claro. y me fui sintiendo más cómodo, ¿sí? Eh, y, pero fue de tiempo de ir también comprendiendo la tartamudez en mí y esto lo favoreció también. Sí, eh, yo creo que en
la medida que uno va leyendo, o por lo menos eso me sucedió a mí, me dio como más conocimiento sobre mi propia característica, la pude comprender un poco más, porque de hecho yo hasta los 30 no sabía absolutamente nada, por ejemplo. Entonces es como que fue un mundo nuevo saber y las posibles procedencias, porque no hay nada muy exacto todavía, pero bueno, hay distintas causas que pueden desencadenar la tartamudez, no es para todos igual, y bueno, y cada cosa que uno va leyendo es como que se va empoderando también, ¿no? Y eso nos va autoayudando, como vos habías dicho. Es una autoayuda ir leyendo por lo menos, ¿no? Claro, el hecho de conocer la misma tartamudez se disminuye un poco los temores, los miedos, el desconocimiento, ¿sí? Entonces, eso es vital. Creo que para todas las personas que tartamudean, que conozcan qué es o cuáles son los factores también eh, que tiene la tartamudez y qué hacer y qué no hacer. Son muchas cosas el cual los invito también a que lo puedan hacer. Siendo una persona que Claro, tartamudea o no, igualmente lo puede hacer. Ujú. seguro. ¿Y qué te motivó a, luego de ser fonoaudiólogo tradicional, a seguir la especialización en tartamudez y dedicarte a eso? Sí, me motivó aún más porque por mi universidad y creo que por muchas, eh, la clase es muy poca, ¿sí? O sea, en mis estudios por fonología la clase es muy mínima. Entonces, allí aún me motivó a buscar en, en otras, en otras asociaciones o en otros lugares eh, en donde yo podía estudiar la tartamudez. Empiezo a enviar algunos correos también, pues en consulta, porque no sabía en dónde. Y pues afortunadamente encuentro, el primero fue en prevención y atención de la tartamudez con la Asociación Iberoamericana. Entonces allí comencé todo este camino igual eh, eh, y fue de manera internacional y eh, empiezo a conocer a Bruno Villegas, un ejemplo, empiezo si no estoy mal, en la cohorte en el que estuve, también estuvo Angélica Bernabé, no sé si, no, Ujú. no, no recuerdo si fue en el mismo que yo, pero empezamos a conocernos, ¿sí? Luego empiezo a necesitar más información porque sí, así es la tartamudez. Yo pienso que a medida que uno la va conociendo, empieza a buscar más y entre más busca, uno se da cuenta que menos sabe porque hay mucho, hay muchísimo y por cada persona que tartamudea también es diferente. Eh, con las familias también es importante este abordaje y comenzó a buscar también por la Asociación Argentina de la Tartamudez y comenzó a ver que hay una capacitación y es de forma virtual. Por el tema de la pandemia fue la primera capacitación de forma virtual. Entonces tenía que aprovecharlo como fuese porque el viaje hasta Argentina pues es un poco costoso. Igualmente espero ir algún día. Espero ir Ojalá, algún ojalá que sí, ojalá que sí. y ¿Y qué te sucede cuando estás con pacientes y notan que vos también tenés tartamudez como ellos? O sí, sea, ¿hay conexión o es a la inversa? Como que dudan. creo que pues uno también debe ser muy ético y muy profesional
y es que desde antes de ya conectarme con el usuario, yo les cuento, soy fonoaudiólogo especializado en tartamudez y también presento la tartamudez, ¿sí? Eh, lo comencé a estudiar por el mismo desconocimiento, eh, y les comenzó a explicar un poco que la tartamudez como tal no es enfermedad, no se ha encontrado cura, que es algo se, mm, que como resultado es un habla más cómoda, un habla más tranquila también, eh, pero fluidez total del 100%, ni la persona que no tartamudea lo tiene. Entonces, igualmente empiezo yo a explicarles un poco, eh, y creo que hablando desde mi propia experiencia, allí ellos se sienten conectados, ¿sí? Y ya desde antes y ya posteriormente también. Y eso ha sido único porque eh, puedo explicarles de técnicas de modificación de la fluidez de Van Riper, pero también hay un proceso más allá de técnicas, porque si utilizamos estas técnicas para encubrir la tartamudez, para encubrir que lo presentamos, entonces estamos haciendo evitación también. Y importante la aceptación. Entonces, allí entro como persona que lo presenta y como persona que hoy día puedo decir orgullosamente, persona que tartamudea. Esto ha cambiado también la perspectiva y las cambia a ellos también, ¿sí? El qué me ha enseñado la tartamudez, qué te enseña a ti, qué te enseña a tu familia, y el por qué estar orgulloso de la tartamudez, ¿sí? Que es una maestra, así como la vida nos enseña a vivirla, la tartamudez también nos enseña a, a ser como somos, ¿sí? Y no me imagino un Joan sin tartamudez. Por, por ejemplo, la tartamudez me ha enseñado, ¿qué me ha enseñado? Me ha enseñado a ser humilde, a ser empático, me ha enseñado también a saber escuchar, ser paciente, muy paciente, porque uno quiere los resultados rápido, uno quiere los resultados ya, pero no, la tartamudez también nos dice, espera, si se va la conexión, espera, ya llegará. En Tal este cual, momento, sí. en estos instantes hay fluidez con la conexión, igualmente es así, es muy variable también, pero también, bueno, nos enseña a muchas cosas, a ponernos en los zapatos del otro, a buscar superarse a sí mismo, a superar sus miedos, sus temores, a ser valientes también, ¿sí? A no quedarnos en esas zonas de confort. Entonces, eso me parece, y muchas cosas más me ha venido enseñando. Y, y cómo, y también el hecho de por qué estar orgulloso de ser una persona que presenta la tartamudez. Eh, orgulloso porque el hecho de tener esta empatía, el hecho de haberla vivido, me hace sentir al usuario que atiendo, ¿sí? Sentir sus miedos, sentir sus temores, eh, y cómo en algún instante en mi vida lo vi, la tartamudez, como un laberinto, ¿sí? En el cual yo no sabía cómo yo salir. Y ser un poquito esa luz, ¿sí? Que en algún momento yo suelto también al usuario para que él también busque, ¿sí? También busque alternativas, eh, para salir mm, de la tartamudez, porque la tartamudez no solamente es el habla, sino también de ser libre comunicando, de ser feliz comunicando, de estar cómodo, de disfrutar la comunicación, ¿sí? Y comprenderlo no fue fácil, pero bueno, y en ese proceso empiezo a comentar mi experiencia en mi tratamiento, y eso ha sido
muy, muy gratificante. No solo por las técnicas, sino por el nivel de aceptación también. Claro, qué bueno, Johan, porque yo creo que no hay nada mejor que un fonoaudiólogo especialista en tartamudez que posea tartamudez, porque es lo más empático que puede haber, porque vos sabés perfectamente lo que tu paciente o como lo, lo, lo llamen ustedes allá, siente, lo que piensa, porque vos lo pasaste y lo seguís pasando, digamos así. O sea, uno se puede poner en el lugar del otro porque tiene la misma condición, entonces lo comprende, pero perfectamente. Yo creo que Sí, tendría que haber muchos más fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que tengan nuestra característica, sin duda. eh, y sé que en Argentina no es admitido, pero bueno, Mm, igualmente. por ahora creo- no, por ahora no. Ujú. Igualmente pienso que, y no es un secreto, que Van Riper, por ejemplo, nos ha dejado un legado gigante al ser una persona que también tartamudea y pues un investigador en el tema también, como Ujú. padatólogo del habla. Y el hecho de sentirlo nos hace muy diferentes. Eh, y, pero no, o sea, el fonoaudiólogo que no tartamudea, pero que también es especialista, pienso que es importante en esos fonoaudiólogos que no presentan la tartamudez el nivel de empatía, el nivel de sensibilidad. Y hay personas que conozco igual con ese nivel, ¿sí? Por ejemplo, al Sí, de sin ser, duda. sin duda. Eh, con el solo con el título, una influencia con cuerpo y alma, y ya sabe qué está pasando. No solamente es el habla, no solamente es lo que está en su comunicación, sino en su alma también, que quiere salir, que quiere hablar, que quiere ir más allá, y eso es muy, muy necesario para el especialista en tartamudez. No sé si me hice entender. Sí, sí, perfectamente, perfectamente, porque hay muchísimos fonoaudiólogos renombrados o no, no interesa eso, que están muy comprometidos con su trabajo y son empáticos y nos entienden perfectamente. Y si no entienden, nos preguntan. O sea, eh, digamos que como que hacen un doble papel muchas veces, no solamente de fonoaudiólogos, sino también de psicólogos, ¿no? Porque eso de poder entrar dentro de la persona y conocer cómo se siente, qué piensa, si tiene un sentimiento negativo con respecto a su tartamudez y todas esas cuestiones, son más de un psicólogo, pero hay muchos fonoaudiólogos que lo hacen por empatía para poder dar una mano más grande, ¿no? Quizás para dar una ayuda mayor a los que tenemos esta característica. Y yo quería saber cómo fue esto de la creación de la Fundación Colombiana de la Tartamudez. ¿Cómo surgió? Sí, esto fue igualmente algo que tenía en mente, creo que desde antes de estudiar la fonoaudiología ya tenía un poco esta proyección, porque no teníamos un sitio, un lugar en Colombia en el cual compartir acerca del tema. Entonces comencé igualmente a buscar personas de otros países, y hacer un grupo de WhatsApp. Hasta ahí no existía Zoom, solamente en ese instante era, creo que, Skype, pero no nos conectamos allí, todo era de forma escrita y por video. Después ya dejé a un lado este grupo, pero empecé a buscar igualmente algunos contactos
empiezo a ver la necesidad de que también en Colombia habían personas allí en este grupo de WhatsApp, y con la necesidad también de buscar un apoyo. Eh, y este grupo se dejó de administrar hace como 2 años o 3. Y comienzo a realizar junto a Germania, que es la vicepresidenta de la fundación, una madre que tiene un hijo que presenta la tartamudez. Empiezo a contactar con ella y ver también un poco cómo podíamos comenzar. Empezamos a, con la idea y, y realizar el grupo de Libera tu Habla Colombia, que es el grupo de GAM, que así le dimos el nombre, y cada vez veíamos que más personas entraban por las redes sociales, por Facebook, por Instagram. Ya somos más de 100 y, y vemos esa necesidad de solo de Colombia. Entonces empezamos viendo también la necesidad de las personas que estaban allí con las reuniones, y pues en esos instantes era el tiempo de la pandemia, entonces se nos favoreció un poco los tiempos, y ya en octubre eh, comenzó a ya realizar todos los papeleos para la fundación. Hay algo que quiero compartirles, y es que precisamente el 22 de octubre, Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez, ese día se llegó y comencé a ir a la Cámara de Comercio de Cali a realizar estas documentaciones. Y no quedó con la fecha del 22, sino con la fecha del 30 de octubre, fundada la Fundación Colombiana de la Tartamudez. Entonces ese día que llevé esos papeles, creo que los ojos estaban ya, pero fue muy, muy bonito. Yo pienso que es el hecho de llegar hasta ese punto, y que también me reté, porque yo dije, no, esto lo quiero hacer cuando ya sea fonoaudiólogo, no antes. Entonces también era Claro. una motivación por el cual yo tenía que graduarme, ¿no? Y también fue algo que fui haciéndolo realidad. Entonces, eso les quería por compartir. Tenía por compartir. Qué lindo, Johan. Acá han escrito algo, Cami puso, está preguntando en realidad si actualmente hay algún grupo donde se pueda unir la gente interesada, tanto quienes tienen esta característica como la familia o quienes los rodean. Eh, ¿De dónde sos, Cami? ¿De qué país sos? Para que te podamos contar un poquito más, porque grupos hay un montón. Hay GAM, hay WhatsApp, hay Facebook, de todo un poco, ¿no? Pero bueno, en tu fundación ahora, que imagino que ya están eh, realizando, digamos, algún tipo de trabajo, ¿no? Claro, Hay familias, hay niños, hay adolescentes, hay adultos, ¿cómo se manejan? sí. En este momento están haciendo unos talleres para los niños, en este momento, sí. Ah, qué bueno. Están cerca de 9 niños aproximadamente. Igualmente estamos comenzando, eh, pero ya hay 9 niños al cual estamos haciendo impacto también, no solamente a ellos, sino a sus familiares. Hay grupos de padres también, esto es totalmente gratuito, y si es de otro país, igualmente lo podríamos invitar, ¿sí? Eh, Ujú. y también tenemos el grupo, el de los adultos. Ah, ok. Digamos que lo que están haciendo ahora sería más que nada los GAM, los grupos de ayuda mutua. Totalmente. Y
Y por los niños importante, al principio cuesta un poco la conexión, cuesta encender cámaras, cuesta encender los micrófonos, y no solamente en los niños, también es en los adultos. Pero en los niños creo que lo asimilan un poco más rápido. Sin embargo, ellos Ujú. también tienen procesos, también tienen sus procesos, algunos más que otros. Pero el hecho de que un niño empiece a escuchar a otros tartamudear, eso es valioso, porque así también se escuchan ellos mismos, se aprenden a escuchar a otros por primera vez, eh, Ujú. y comienza su verdadera aceptación aún más. Claro, sí, 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 sí. Sí, porque es un camino nuevo que tienen, que nosotros no tuvimos, por ejemplo, Total. y es mucho más sencillo para que puedan soltarse más y puedan ver que no son los únicos, ¿no? Como uno pensaba antes, hoy el bicho raro de la familia o del barrio o de la escuela, como que éramos únicos antes, ¿no? Claro, no teníamos Pero WhatsApp, no teníamos nada de estas redes sociales que hoy en día. exactamente. Pero en cuanto a tipo de, digamos, divulgación o difusión como fundación, ¿ustedes están haciendo algo también o no todavía? En estos instantes no, pero sí tenemos en nuestros objetivos como fundación impactar a la sociedad desde los jardines infantiles que comienzan allí. También esto es importante desde estas etapas, porque no se sabe eh, si esperar o no. Entonces esto es inmediato. La, el tratamiento es inmediato, no esperar. Y acá en Colombia aún se dice que esperar hasta los 6 años. Entonces esto es una complejidad. Igual comenzamos, empezamos esperemos en comenzar a difundir eh, en cuanto se pueda, pero hasta el momento aún no lo hemos realizado en forma. Bueno, Y no ya tendrán solamente en tiempo los igual. jardines, también en los colegios, en universidades, en la sociedad. Por el momento, en nuestro canal de YouTube, en Facebook y en Instagram, por ahora con las redes sociales, pero no de forma física, pues por la pandemia, y pues en Colombia ahorita estamos un poco con el paro, y bueno, ya Claro. eso es otro tema. Y bueno, ya tendrán tiempo porque son una fundación nuevecita, nuevecita. O sea, digamos que tienen meses recién. Son Y bebés. se siente Por lo como un cual, hijo, bueno, créeme. imagino, me imagino. ¿Y qué consejo le darías vos a un papá que comienza a notar que su niño tiene algo, pero que no se da bien cuenta? O sea, ve que tiene algún bloqueo, tiene un silabeo, no siempre es salteado, o muchas veces no quiere conversar, o pasa mucho tiempo en su cuarto solo, Ujú. o no, no tiene muchos amigos quizás. ¿Qué consejo vos le podrías dar? Claro. Si susurra, si habla al oído para sus papás, para que no escuchen las otras personas, si no habla mucho, eh, si no sale mucho de casa a jugar con sus amigos, que ya he visto algunos casos de niños menores de 5 años, ¿sí? Ya los niños tienen un nivel de conciencia en- al escuchar a otros que no tienen, como en Argentina lo llaman los saltitos, en Colombia el tartamudeo. Entonces, allí es importante. Cuando hay tensión, por lo general en cuello, cuando hay un movimiento asociado, cuando evitan hablar o prefiere que los adultos hablen por el niño, eh,
cuando el contacto visual no se hace en casa, cuando él desvía la mirada, eh, cuando se nota esa inseguridad también en el momento de comunicar. Son muchas. Igualmente con las repeticiones, ¿sí? Con las repeticiones, los bloqueos, las prolongaciones. Todo esto es importante en primera instancia para que lo puedan tener en cuenta a los papás y no esperar. Esto es de tratamiento especializado de manera inmediata. Y pues con la Fundación Colombiana igualmente pueden escribirnos o la Asociación Argentina o cualquiera o en donde estén en sus países. Igualmente ya hoy en día hay muchas, hay muchas más que anteriormente. Claro, por suerte. Por suerte hay cada vez más personas comprometidas, hay más fundaciones y asociaciones sin fines de lucro que Sí. están dando una gran mano, por suerte. Sí, la verdad que sí. Hay muchísima gente que manda muchos saludos. Yo no sé si los estás viendo, Johan, pero bueno, eh, saludos, saludos de todo el mundo. Me encantó. Este, ¿y qué consejo le darías ahora a un adolescente y a un adulto que quizás no tuvieron terapia, ¿sí? Y piensan que, y bueno, ya está, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Me quedo así? ¿Se queda así? ¿O vos crees que pueden estar haciendo algo? Claro, y que nunca es tarde para hacer algo. Bueno, a los adolescentes ya tienen un recorrido, ya tienen algunas experiencias negativas, en muchos casos formados también por el miedo a tartamudear, el hecho de que ya se ha evitado algunas situaciones comunicativas. Entonces, mi consejo es que entre más eviten, más alimentan también la tartamudez, que eviten evitar, ¿sí? Yo pienso que eso es lo más importante, que también hablen con sus padres, los adolescentes, acerca de la tartamudez, si pueden buscar información en internet, hoy en día esto también lo facilita, que busquen información. Hay hay una guía de adolescentes, también por la Fundación Americana de la Tartamudez, que lo recomiendo, y y que comiencen a buscar también estos grupos de apoyo para los adolescentes, que también es importantísimo y es gratuito, que comiencen así, ¿sí? Escuchando también es importante, que comiencen a escuchar, no necesariamente tienen que activar la cámara en el primer día o el micrófono, sino que Claro, está bien. Yo pienso que el proceso es de cada uno, pero que comiencen escuchando, eh, y y que comiencen a buscar estas rutas de escape, los llamo yo, empiecen a buscar la música, el arte, la pintura, sí, allí en esos momentos la expresión, la corporalidad, esto es importantísimo, juega un papel vital en mi adolescencia. Me cambió la música, la guitarra, el canto, esto fue muy clave en mi adolescencia, a los 15 años aproximadamente. A los adultos, y que no han tenido terapia, aquí hay un poco más de complejidad, porque en ocasiones o ya se han cansado de procesos terapéuticos antes sin eficacia, ya se han cansado y ya van a vivir así y prefieren no estar en grupos de apoyo, no estar en nada, solamente en sus vidas y quieren estar aparte, en muchos casos, no en todos. A esas personas igualmente está la invitación de que pueden acercarse, así sea a buscar información, que hoy en día hay mucho más que antes, y basadas en evidencia científica también, algo que nos da un poco más de fortaleza a nivel terapéutico.
En- que sí, que sí, sí, si hay un profesional especializado que pueda tenerlo, es lo más indicado para buscar otras alternativas a las que ya tuvo. Y también hay grupos de adultos, eh, cómo enfrentar una entrevista de trabajo importante ya en estos instantes, cómo enfrentar ahora la vida en el trabajo, que también hay bullying en el trabajo, no solamente es en el colegio, estamos en una sociedad. Entonces, también empecemos a buscar información, a buscar el apoyo si así si lo requiere. Buenísimo. Sí, porque hay muchas personas que piensan que, bueno, por ser grandes no pueden mejorar su habla. Y de hecho, no, uno siempre que Siempre, quiere puede. Yo creo totalmente. que si uno se acerca por lo menos a, a un fonoaudiólogo, eh, es especialista, ¿no? Porque si vamos a uno tradicional, quizás no cuente con las herramientas necesarias, pero si encontramos uno que sea especialista en tartamudez, probablemente nos dé un par de herramientas, un par de tips, digamos así, como para sentirnos un poco más cómodos con nuestro habla, porque ya sabemos que no se nos va a ir, pero sí podemos estar más cómodos con el habla, sentirnos un poco más libres quizás, ¿no? Y también lo que yo recomiendo, por lo menos mi camino, y que yo hice, paralelamente uno puede necesitar, siendo adulto quizás, después que vivió tantas experiencias negativas, quizás tuvo también bullying, quizás tuvo terapias que no sirvieron, es ir a un psicólogo, porque muchas veces todo eso nos baja la autoestima, nos sentimos inferiores, creemos que no somos capaces y por eso tiramos la toalla. Entonces creo que también a veces, no en todos los casos, obviamente, ¿no? Puede necesitar un, como si se quiere, una terapia que sea dual, ¿no? Con el fonoaudiólogo y con el psicólogo para poder salir adelante. No sé si pensás igual o no. Hay algo que quiero compartirles. Por la red mundial de tartamudez, me conecto en una sala de Zoom y veo a una señora cerca de unos 80 años, ya con el cabello blanco. Y mira, o sea, no hay edad para también hablar acerca de la tartamudez, para conversarlo con un joven o con un adulto. Y me decía también un poco de su proceso de aceptación, que tuvo un poco de miedo al principio, pero que lo mejor que pudo hacer fue haberlo aceptado para su vida y que tuvo miedo también con un hijo al principio, pero que después el tartamudeo se revirtió. Entonces, me deja también un mensaje que podemos tener los años que tengamos, pero que podemos abrirnos también a estos mundos, ¿no? De la conectividad y dar un mensaje también a otros. Sí, tal cual, tal cual. Porque yo creo que gracias a la pandemia, yo creo que hay un lado positivo, que fue que muchas personas con tartamudez pudimos conectarnos más, o por lo menos eso me pasó a mí. Empecé a conocer a muchísima más gente de distintos países, porque yo conocía solamente a un grupito pequeño de la Asociación Argentina de Tartamudez y alguna que otra persona suelta, ¿no? Pero con esto de la pandemia, el COVID,
que todo comenzó a ser virtual, empezaron a crecer los grupos de WhatsApp, de Facebook, las reuniones con gente de distintos países, los Zoom, y ahí uno entra a ver distintas culturas también, cómo llaman a la tartamudez o cómo la manejan, empezás a ver distintas personas cómo piensan, y es muy lindo el poder intercambiar los conocimientos y las ideas, ¿no? Sí, pienso que también el tema de las culturas es importante porque algunos, por ejemplo, en España lo ven como discapacidad. Si no estoy mal, en Estados Unidos creería que también. Eh, Sí. entonces, claro, en Latinoamérica no conozco un país que lo, lo identifiquen como discapacidad, solo es una característica. eh, y entonces, claro, son culturas también de pensamientos o de muy diferentes con respecto a la tartamudez que nos hace únicos también. Claro, tal cual, Johan. Bueno, mira, ya ni sé cuánto tiempo hablamos, encima se nos cortó 2 veces, no quiero que se me corte más la transmisión, pero bueno, me encantó, bueno, haber podido conversar un rato contigo. Igualmente no descarto que nos volvamos a conectar y me cuentes cómo te está yendo con la fundación, qué progresos tienen. Y bueno, si necesitan algo, presente, acá estoy, Sí, claro que sí. en, en lo Necesitamos que haga alguna falta. cosa. Así que contanos tus redes cuáles son para que los que están escuchando y los que vean luego se enteren y se puedan contactar con todos ustedes. Así es, en Instagram estamos como libera tu habla call, que como les contaba, ese grupo, ese nombre de grupo de apoyo. Y en Facebook estamos como Fundación Colombiana de la Tartamudez. ¿Sí? Esos son nuestras redes sociales y en YouTube también allí pueden encontrar el link en nuestras redes sociales. Ah, perfecto, bueno. O sea que con esas 3 redes los encuentran, se contactan y les dan apoyo. Así es. Muchísimas Me gracias, encanta. Bueno, acá, Laura, por tu invitación. De verdad que no, la disfruté mucho. bueno, muchas gracias a vos porque, bueno, este, sé que estás con muchas cosas y te tomaste un ratito hoy para conversar conmigo. Nos está saludando acá Eli y Adrián Saludos, de Eli, Argentina Adrián, a y todos. tantos otros que, bueno, Ítalo, Sanangelo, Vanessa, Almir, Esperanza, Cami, sí, Cami, también. Karen. Hay muchos que Ah, tienen qué lindo. 10, Mare, Yuset, Angie, Sánchez, Mari, Alex, Martín. Bueno, hay un montón que no puedo leer bien, pero bueno, son un montón que se han unido para escucharte y yo estoy, bueno, más que contenta de poder haber conversado. Así que te mando un beso enorme, así, y espero poder conversar nuevamente contigo, Johan. Nos vemos Gracias, Laura. prontito. Un fuerte abrazo Dale, para todos y para ti también. Chao. gracias. Nos vemos pronto. Así es. Bueno, a ver. Bueno, gente, hemos terminado la entrevista con Johan y algo que me quedó por contarles, que se me cortó el video antes, que Johan es egresado de la Universidad de Santiago de Cali de Colombia, tiene un diplomado en prevención y atención de la tartamudez con la Asociación Iberoamericana,
Está capacitado en alteraciones de la fluidez con la Asociación Argentina de Tartamudez. Actualmente se está formando en acompañamiento de personas con disfluencia y sus familias con counseling y tartamudez, apoyado por la Asociación Argentina. Es representante de la Red Mundial de Tartamudez, la World Stuttering Network en Latinoamérica, y es el fundador de la Fundación Colombiana de Tartamudez. No quería dejar de contarlo porque realmente me pareció importantísimo. Así que bueno, los veo en la próxima entrevista. Les dejo mis redes sociales para los que quieran ver, escuchar o leer. Así que bueno, nos vemos pronto. Chau, chau.